Guanajuato fue localizado un cuerpo con las características de Lorena Morales, la joven desaparecida el pasado 22 de mayo en León. Lorena Jacqueline Morales desapareció el 22 de mayo en León, Guanajuato. La joven de 28 años trabajaba en un restaurante propiedad de Juan Antonio. Arfuch revela, jefe de Lorena Jacqueline, captado en video, sospechoso de su desaparición en León. Lorena Jacqueline Morales desapareció sin dejar rastro el 22 de mayo de 2025. Tenía 28 años y toda una vida por delante. Lo último que supimos de ella fue que salió de su trabajo en León, Guanajuato, como cualquier otro día. Pero esa normalidad se desmoronó pocas horas después. Una cámara de seguridad captó a su jefe, Juan Antonio N., cargando lo que parecía un bulto con forma humana. Minutos después, lo captaron de nuevo, esta vez arrastrando una maleta gris. Esa secuencia fue el inicio de algo mucho más oscuro. La familia de Lorena empezó a gritar lo que las autoridades no querían escuchar: su jefe era el principal sospechoso. Pero la Fiscalía General del Estado guardó silencio durante días, mientras el país entero veía las grabaciones circular en redes. ¿Por qué no actuaban? ¿A quién estaban protegiendo? Esa pasividad institucional se convirtió en un escándalo nacional. La presión social estalló. Colectivos, periodistas y miles de personas exigieron lo obvio: actuar. Omar García Arfuch, entonces, rompió el silencio. No solo exigió resultados. Se involucró personalmente en el caso. En conferencia de prensa confirmó que había suficientes indicios para proceder contra el jefe de Lorena. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Ya no era solo una desaparición. Era un encubrimiento, una red de omisiones deliberadas y un intento evidente de manipular el caso. ¿Dónde está Lorena? Esa pregunta sigue sin respuesta. Pero las pistas son escalofriantes. En la zona donde su jefe fue captado en video, se hallaron restos orgánicos, manchas que podrían ser sangre, y una serie de objetos personales que pertenecían a la joven. El bulto, la maleta, las cámaras, todo está allí. Todo menos Lorena. Esto no se trata de una simple desaparición. Es la historia de un sistema que reacciona solo cuando la presión social lo arrincona. Es también la historia de una mujer que podría haber sido salvada si la justicia actuara sin filtros ni excusas. El caso de Lorena Jacqueline no es un caso aislado. Es un espejo de lo que vivimos en México todos los días. En medio de la rabia colectiva, comenzaron a filtrarse detalles que lo cambiaron todo. Personas cercanas a Juan Antonio N. declararon que la relación con Lorena se había tensado en las últimas semanas. Testigos señalaron discusiones, gestos agresivos y un patrón de control disfrazado de autoridad laboral. No era solo su jefe. Era un hombre con poder sobre ella. Un poder que, al parecer, decidió usar cuando se sintió expuesto, acorralado o simplemente impune. La omisión de la Fiscalía no fue casual. La carpeta de investigación permaneció inactiva los primeros días. No hubo inspección inmediata del domicilio del sospechoso. No hubo solicitud de cateo, ni entrevistas formales, ni resguardo de pruebas. El video que lo mostraba cargando el bulto fue publicado primero por activistas, no por autoridades. Esa es la dimensión del abandono. Fueron las redes, no el sistema de justicia, las que pusieron a Juan Antonio en la mira. Cuando Arfuch intervino, no solo pidió resultados. Denunció la lentitud con nombres y apellidos. Habló del fiscal regional, del Ministerio Público asignado al caso, y de los funcionarios que prefirieron esperar instrucciones en lugar de actuar. Las palabras del secretario resonaron fuerte: ¿cuántas más tienen que desaparecer para que reaccionen sin miedo ni favores? En esa frase, miles de mujeres se sintieron escuchadas por primera vez en mucho tiempo. La historia avanzó con una serie de allanamientos en León. El primero fue en la casa del sospechoso. Allí, los peritos encontraron manchas rojizas en una alfombra enrollada, prendas de mujer ensangrentadas y la maleta gris que se había visto en el video. Sin embargo, no había cuerpo. Solo un rastro de lo que parecía haber sido una operación rápida, limpia y perfectamente calculada. El silencio del sospechoso solo avivó las llamas. Se negó a declarar. Pidió protección legal. Y aún así, las pruebas se acumulaban como un rompecabezas macabro. Al mismo tiempo, colectivos feministas comenzaron a marchar en León, exigieron la activación de la alerta de género y pintaron de morado los muros de la Fiscalía. Lo hicieron porque ya conocen el patrón. Ya saben que cuando una mujer desaparece, las horas son vida. Y también saben que si no se presiona, el sistema no reacciona. Por eso gritaban: Lorena somos todas. Porque no es paranoia. Es estadística. Porque cada día, en este país, desaparecen mujeres que nunca vuelven.
El caso se volvió símbolo. Medios nacionales lo cubrieron como lo que es, una señal de alarma. No solo por la brutalidad de los hechos, sino por la pasividad de quienes debieron actuar. Arfuch lo entendió así. Por eso ordenó la revisión de todos los casos de desaparición recientes en Guanajuato con patrones similares. No se trataba solo de encontrar a Lorena. Se trataba de descubrir cuántas Louranes están ocultas entre carpetas olvidadas, dictámenes pendientes y negligencias sistemáticas. Y mientras todo esto sucedía, la familia de Lorena seguía caminando por las calles, repartiendo volantes, pegando carteles, rogando a los medios que no dejaran de cubrir el caso. Cada aparición pública de la madre de Lorena era un grito de dignidad. «Solo quiero a mi hija», decía con la voz rota pero firme. «Solo quiero que alguien me diga dónde está». Esa es la parte más brutal de esta historia, la incertidumbre. Porque no hay cuerpo. No hay confesión. No hay cierre. Pero sí hay señales. Demasiadas. Un sospechoso que fue visto en la escena. Cámaras. Pruebas físicas. Testimonios. Y aún así, la fiscalía dudó. Esperó. Tardó. Como si el tiempo jugara a favor de los que saben borrar rastros. Como si no hubieran aprendido nada de los cientos de casos anteriores. A medida que avanzaban las investigaciones, surgieron nuevas aristas que complicaron aún más el caso. Se reveló que Juan Antonio N. no era un simple empresario o jefe de oficina, como inicialmente se pensaba. Tenía vínculos documentados con funcionarios del gobierno municipal, incluso había participado en eventos públicos y financiado campañas locales. Eso explicaría, según diversas fuentes, la lentitud inicial para proceder contra él. Nadie se atrevía a tocarlo. Era parte de una red de favores, lealtades políticas y silencio institucional. El cateo a su domicilio fue autorizado recién 5 días después de la desaparición de Lorena. 5 días en los que, según expertos forenses, cualquier rastro biológico pudo haber sido manipulado, alterado o destruido. En la revisión encontraron rastros de sangre, una toalla escondida con cabellos femeninos y un ticket de compra de un producto de limpieza altamente corrosivo. Detalles que, por separado, podrían parecer menores, pero juntos construyen un escenario ineludible. Alguien intentó borrar una escena del crimen. Mientras tanto, la opinión pública presionaba sin descanso. La indignación rebasó las redes sociales y se trasladó a las calles. León vivió jornadas de protestas masivas. No solo por Lorena, sino por lo que ella representaba. Porque esta no es solo la historia de una desaparición, sino el reflejo de un sistema roto. Un sistema que permite que los culpables se anticipen, que los expedientes se archiven y que las familias busquen a sus hijas mientras los responsables siguen libres, protegidos o incluso premiados con puestos de poder. Fue en ese contexto que Omar García Arfuch ordenó una reestructuración inmediata de los protocolos de desaparición. Propuso que toda denuncia activa de una mujer ausente se investigue como probable feminicidio desde la primera hora. Exigió que los fiscales que retrasen diligencias rindan cuentas. Y lo más impactante, pidió a los medios que no suelten el caso, que sigan exponiendo cada omisión, cada encubrimiento, cada error. Y es que Arfuch, más allá de su papel como funcionario, entendió que en este país hay algo más fuerte que una investigación oficial, la mirada colectiva. Porque si el país no está atento, si las cámaras se apagan, si los trending topics cambian, entonces Lorena Jacqueline se convierte en un número más. En un expediente más. En una carpeta más. En otra historia sin justicia. En las últimas horas, trascendió que se están analizando otras 2 grabaciones de cámaras privadas ubicadas a solo unos metros de donde se vio por última vez al sospechoso. Una de ellas mostraría un vehículo sospechoso que habría sido usado para mover el bulto hacia otro domicilio. La fiscalía, presionada por la magnitud del caso, ordenó el rastreo de esa placa en 5 estados. Aún no hay resultados oficiales. Pero lo que está claro es que el tiempo ya no juega a favor del silencio. Juan Antonio, por su parte, permanece detenido bajo cargos menores, mientras se decide si se le imputa formalmente por desaparición forzada o por encubrimiento agravado. Su defensa insiste en que todo es una campaña mediática y que las imágenes se están sacando de contexto. Pero los hechos son innegables. Las grabaciones existen. Las pruebas están sobre la mesa. Y la sociedad ya no está dispuesta a esperar más. Lorena sigue desaparecida. Su madre sigue llorando. Y nosotros, como país, seguimos fallando. Pero tal vez, esta vez, con Arfuch al frente y una sociedad despierta, la historia tenga un desenlace diferente. Mientras las autoridades analizaban nuevas pruebas, la historia de Lorena Jacqueline empezó a convertirse en un símbolo nacional. Su rostro apareció en carteles, murales urbanos, cuentas virales de Instagram,
perfiles de TikTok y en transmisiones en vivo desde León. Influencers, periodistas, colectivos de mujeres y familiares de víctimas comenzaron a articular una sola exigencia: justicia real. No una rueda de prensa. No una disculpa pública. Justicia tangible. Justicia con nombres, órdenes de aprehensión y sentencias. En paralelo, comenzaron a salir a la luz declaraciones anónimas de excompañeros de trabajo de Lorena. Algunos contaban que ella había manifestado incomodidad con la actitud invasiva y los comentarios inapropiados de su jefe. Otros aseguraron que le tenía miedo, que estaba pensando en renunciar. Incluso, un amigo cercano declaró que Lorena le confesó semanas antes que sentía que la estaban vigilando. Frases que ahora retumban con otra dimensión. Frases que, de haberse tomado en serio, quizá hubieran cambiado el destino. Las fallas del Estado en este caso no fueron solo procesales. También fueron humanas. Porque alguien pudo haber actuado con solo escucharla. Con solo creerle. Pero la desestimaron. Como pasa siempre. Porque cuando una mujer denuncia acoso, el sistema le exige pruebas imposibles, reacciones medidas y espera que no altere el orden institucional. A Lorena, como a tantas otras, le tocó enfrentarse sola a un depredador con poder. Y cuando desapareció, lo hicieron también la urgencia, la diligencia y el deber. Pero esta vez algo distinto ocurrió. Porque Arfuch no solo llegó con un operativo. Llegó con cámaras, con peritos externos, con protocolos transparentes y sobre todo, con una narrativa que no encubre. Dijo en una entrevista: no hay crimen común cuando hay indicios de desaparición y violencia de género. Hay crimen estructural. Y eso es lo que vamos a desmontar. Esa frase se volvió titular. Porque apunta al corazón del problema. No es un caso aislado. Es un patrón. Y está incrustado en el sistema. La presión sobre la Fiscalía aumentó a niveles inéditos. Al punto de que el fiscal regional fue separado de su cargo y se abrió una investigación interna sobre por qué no se ejecutaron medidas precautorias de forma inmediata. ¿Por qué no se revisaron los antecedentes del sospechoso? ¿Por qué no se aplicaron las herramientas digitales que permiten rastrear movimiento de dispositivos? ¿Por qué se tardaron días en actuar cuando la evidencia ya gritaba lo que había ocurrido? En esa atmósfera, el gobierno de Guanajuato emitió un comunicado prometiendo cooperación total con la Secretaría de Seguridad. Pero el daño ya estaba hecho. Para la opinión pública, la frase cooperación sonaba hueca. Querían resultados. Y sobre todo, querían que el caso de Lorena no se repitiera. Que no vuelva a pasar que un hombre cargue una maleta con forma humana frente a una cámara, y que aún así no se le detenga de inmediato. Eso no es impunidad. Eso es complicidad institucionalizada. Los últimos reportes forenses indican que el bulto que se ve en el video coincide en forma, tamaño y peso con el cuerpo de una mujer adulta de entre 25 y 30 años. Además, la maleta gris hallada en la segunda grabación tenía restos de cabello largo, fibras textiles femeninas y partículas de tierra húmeda. Todos esos indicios apuntan en una sola dirección. Pero aún falta lo más importante: encontrar a Lorena. Porque sin ella, el caso sigue incompleto. Y sin justicia, sigue siendo una herida abierta. Este caso ha sido un punto de quiebre. No solo por lo que se hizo, sino por lo que no se hizo. Porque expuso que, aún con pruebas, aún con grabaciones, aún con presión social, las instituciones dudan. Tienen miedo de ir contra los suyos. De tocar a quienes tienen relaciones políticas. De romper los pactos de poder que han permitido, por décadas, que se silencien víctimas y se protejan victimarios. Por eso, el nombre de Arfuch vuelve a resonar con fuerza en todo el país. No solo por su figura pública, sino porque representa una esperanza para muchas familias que han sido ignoradas por años. Porque habla, actúa y enfrenta. Porque no promete justicia simbólica, sino justicia concreta. Y porque en el caso de Lorena, ha sido el único que no miró hacia otro lado. La historia de Lorena Jacqueline ha desatado una tormenta más allá de las redes. En universidades, colectivos feministas han realizado tomas simbólicas, colgando maletas grises en las rejas de los recintos para recordar lo obvio, que la violencia machista no tiene límites ni se disfraza. Que incluso puede usar traje, firmar nóminas, presentarse como jefe responsable y seguir operando desde una oficina con aire acondicionado. Ese símbolo, la maleta, se convirtió en un grito de rabia en León, en todo Guanajuato y en muchos rincones de México. Mientras tanto, periodistas de investigación comenzaron a hurgar en el pasado de Juan Antonio N., el jefe de Lorena. Lo que encontraron fue un historial de denuncias administrativas sepultadas por falta de pruebas, reportes internos sin seguimiento y una sospechosa cercanía con varios regidores municipales.
Incluso en su cuenta bancaria aparecieron movimientos irregulares vinculados con transferencias entre empresas fantasma, lo que hizo pensar que su poder no venía solo de su puesto, sino de lo que sabía y de quien lo protegía. La narrativa cambió. Ya no se trataba solo de un jefe acosador. Ya no era solo una historia de desaparición. Era una red de intereses. Y Lorena, sin quererlo, pudo haber sido testigo de algo más. Tal vez descubrió algún dato incómodo, algún movimiento sucio. Tal vez simplemente dijo no al hombre equivocado. Y en un país como este, eso puede costarte la vida. La madre de Lorena ha sido una de las voces más firmes. No pide compasión. No quiere abrazos. Solo quiere que le digan dónde está su hija. Ha recorrido ministerios, oficinas, fiscalías, ha enfrentado a funcionarios cara a cara sin bajar la mirada. Y se ha convertido en una figura incómoda para el sistema. Porque no se calla, porque pregunta demasiado, porque aparece en cada cámara y repite una y otra vez, mi hija no se esfumó sola. Alguien sabe. Y alguien la dejó desaparecer. Por su parte, el caso ha generado una guerra política silenciosa. Algunos actores del gobierno estatal han acusado a Harfuch de usar el caso para proyectar su imagen nacional, que está politizando la tragedia. Pero él ha respondido de frente, si buscar justicia se ha vuelto un acto político, entonces algo anda muy mal. Yo voy a seguir adelante, con o sin el respaldo de quienes deberían estar liderando esta lucha. Esa declaración caló hondo. Porque fue directa. Porque fue valiente. Porque ningún otro funcionario se atrevió a señalar a sus propios colegas. Las últimas filtraciones desde dentro de la investigación revelan que ya hay una orden de cateo para una segunda propiedad relacionada con el sospechoso. Una casa ubicada a las afueras de León, donde presuntamente habría llevado la maleta antes de regresar a su domicilio. La zona fue acordonada y se esperan resultados de los análisis forenses del terreno. Algunos testigos aseguran haber visto movimientos extraños, fogatas nocturnas y entrada de vehículos en días posteriores a la desaparición. Todo esto ha convertido el caso en una bomba de tiempo. Porque si se confirma lo que se teme, no será solo un feminicidio más. Será una ejecución planificada. Un crimen con encubrimiento. Una desaparición en la que participaron más de una persona. Y sobre todo, será una prueba más de que en México no basta con tener la razón. Hay que pelear por ella. Todos los días. En cada instancia. En cada medio. En cada protesta. El país entero sigue esperando la aparición de Lorena. Viva o no. Porque el silencio ya no es una opción. Porque cada día que pasa sin respuestas, el dolor crece y la herida se profundiza. Porque no se trata solo de ella. Se trata de todas. Y si esta vez no se hace justicia, no será por falta de pruebas. Será porque, una vez más, eligieron proteger al verdugo. Las últimas jornadas han sido de vigilia. No solo frente a las instalaciones de la Fiscalía, sino también en redes, donde miles de usuarios han convertido a Lorena Jacqueline en una causa nacional. Cada publicación, cada fotografía, cada cartel pegado en una esquina de León representa una herida que no cierra. Pero también una promesa, esta vez no vamos a mirar hacia otro lado. Esta vez no vamos a dejar que el caso se enfríe. Esta vez no vamos a permitir que lo archiven como una cifra más. El nombre de Lorena se ha colado en discursos, programas de televisión, columnas de opinión. Actrices, periodistas, activistas y ciudadanos comunes han levantado la voz. Porque saben que en este país, el silencio institucional ha sido el mayor cómplice de la violencia. Y porque saben que si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuántas louranes más se necesitan para que el Estado entienda que no basta con investigar a medias? El equipo de Harfuch continúa desplegado. No han abandonado el caso ni un segundo. No hay descanso, no hay pausa. El operativo se ha extendido a varias propiedades, se ha cruzado información con inteligencia federal y ya se habla incluso de cómplices que habrían ayudado a ocultar pruebas. Pero lo más inquietante es la sospecha que crece desde adentro, que no estamos ante un caso aislado, sino ante un patrón de encubrimiento sistemático donde más de una autoridad habría preferido callar. Y esa es la línea más peligrosa. Porque si se demuestra que hubo omisiones deliberadas, que se ignoraron alertas, que se protegió al sospechoso por conveniencia política o por vínculos con estructuras de poder local, entonces no estamos hablando de un feminicidio. Estamos hablando de una ejecución institucionalizada. De una desaparición con aval silencioso del sistema. Mientras tanto, la familia de Lorena sigue aferrada a la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza furiosa. De esas que no se rinden aunque duelan. De esas que reclaman, que empujan, que confrontan. Porque ellos no van a descansar hasta encontrarla. Y México, si de verdad quiere cambiar,
tampoco debería hacerlo. Este caso ha roto algo. Una falsa calma. Una costra de indiferencia. Y ha encendido algo más fuerte, la convicción colectiva de que ni el miedo ni el poder pueden seguir decidiendo quién vive y quién desaparece. Lorena Jacqueline Morales no será olvidada. Su historia ha quedado tatuada en la conciencia de un país que, aunque muchas veces falla, aún puede despertar. Porque mientras exista una sola voz que grite su nombre, habrá una posibilidad de justicia. Porque la verdad duele, pero también ilumina. Y tú, que llegaste hasta aquí, formas parte de esa lucha. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir esta historia para que nadie más tenga que vivir algo así en silencio. Nos vemos en el siguiente reportaje. No dejemos que la verdad se pierda entre los gritos del poder.